¿Cuál es una de las características de los hombres o del ser humano de la era en la que estamos viviendo? Algunas de las características. A ver, hagan una lluvia de ideas. Individualismo. ¿Cómo? Libertinaje. Subjetivismo. Amadores de sí mismos. Ajá. El sexo como algo primordial. Ajá. Contenciosos. Indiferentes. Corruptos. Uh-huh. Bueno, ¿sabían ustedes que la Escritura en varios pasajes bíblicos los define? Pero hay un pasaje en específico que lo hace. Vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. 2 de Timoteo 3, 1 y 2. Segunda. Tres, 1 y 2. Uh-huh. ¿Ya lo tienen? Y dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, también debes saber esto. Y está en un modo imperativo, o sea, esto es algo que tienes que conocer. Esto conoce, esto debes saber, es lo que le está diciendo. ¿Qué es lo que debes saber, Timoteo, como siervo de Dios? Que en los postreros días, primero tenemos que definir a qué se refiere con postreros días, ¿no? Y esto es algo que ya hemos hecho aquí en la iglesia, ya hemos definido lo que significa postreros días. Si alguien se acuerda. Sí, porque luego, antes de la venida, a los tiempos antes de la segunda venida de Cristo, antes de la venida de Cristo, ¿y desde cuándo? Bueno, más bien desde que se presentó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra para hacer su obra y hasta el final de los tiempos. Un ejemplo de eso lo tenemos, de ese concepto, a qué se refiere los escritores sagrados cuando hablan generalmente de los últimos días. Lo tenemos en Hebreos capítulo 1, ahí lo tenemos cerquita, miren. Si pasamos unas hojitas, Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, y en estos postreros días, y es la misma palabra griega, postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Vean a lo que se refiere el escritor de Hebreos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo habló el Hijo? Pues cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Y cuando nos ponemos a estudiar en el contexto en el que se escriben estas palabras, en los momentos en los que aparecen estas palabras, nos damos cuenta que se refiere a esto, al tiempo desde que Jesús aparece y hasta antes de su venida. Todos esos son los postreros días. ¿Por qué se refiere a postreros? Bueno, porque se refiere a los tiempos después en los que el Señor fue, ¿cómo se dice? Fue dado a conocer. Antes de eso eran tiempos en los que el conocimiento de Dios estaba velado, era un misterio. Dice, este misterio ha sido revelado en los postreros días. Entonces más o menos la idea es esa, que antes de los postreros días el conocimiento de Dios estaba velado, pero ahora se dio a conocer a nosotros en estos postreros días. Normalmente cuando se utiliza ese término, los postreros días se refiere a desde los tiempos de Jesús hasta antes de que Él regrese. Eso quiere decir que cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo,
ya estaba viviendo en esos postreros días. Eso quiere decir que nosotros hoy en día estamos viviendo en lo que se llama la Escritura esos postreros días. Ahora aquí dice, esto es lo que debes saber, que en los postreros días, o sea, los que estamos viviendo, dice, vendrán. Ustedes saben que en el tiempo griego el futuro no representa necesariamente algo que puede acontecer, que acontecerá después. El tiempo futuro, como todo el tiempo griego, los tiempos griegos definen la forma que tiene la acción, cómo es la acción que el sujeto va a realizar. Y el futuro nos habla de una acción inminente. Lo más importante en el griego es que el futuro nos habla de algo seguro que va a suceder, algo seguro, su inminencia. Y esta palabra que se utiliza aquí, vendrán, es la palabra anistemi, se refiere a inminencia, algo que es inminente, algo que va a suceder. Entonces dice aquí, en los posteros tiempos serán inminentes, ¿qué? Tiempos peligrosos. ¿Cómo serán estos tiempos? Peligrosos, son tiempos peligrosos. Ahora la palabra peligroso, aquí la palabra chalepos, se refiere a tiempos duros de sobrellevar, tiempos penosos, tiempos fieros. No tanto que sean peligrosos porque te van a poner una pistola en la cabeza, eso puede pasar, pero esta palabra más bien se refiere a tiempos difíciles, tiempos duros de sobrellevar. ¿Para quién? Para los que son verdaderamente cristianos. Porque estamos en un mundo que va con una corriente y los creyentes vamos contra corriente. Son tiempos peligrosos. Luego nos explica Pablo por qué. Dice, porque habrá hombres, los hombres serán así. Esa es la situación por la que el cristianismo va a ser algo difícil de llevar, por la calidad de vida, la calidad de vida de los hombres que habitarán durante esos tiempos, ¿no? Durante esos últimos días. Son hombres, personas gobernadas por el sistema del mundo, por supuesto, y que van en contra de la moral cristiana que nosotros intentamos vivir. Por eso van a ser tiempos duros de sobrellevar. A eso se refiere. Entonces, resumimos, también debes saber esto, que en los posteriores días serán inminentes, que vendrán tiempos duros de llevar, penosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres, ¿cómo? Y aquí dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y una lista ahí larga. Nosotros sí nos vamos a detener nada más en uno. Desobedientes a los padres. ¿Cuál es una característica de la generación gobernada por el mundo, como la que estamos viviendo? Hombres que son desobedientes a los padres. La palabra desobediente viene de la raíz peito, pero se antepone una A que se refiere a no persuadidos, impersuasivos, o sea, obstinados, rebeldes. ¿Cómo será la generación entonces? Rebelde, obstinada, difícil o imposible de persuadir. Y luego dice que esa desobediencia, esa actitud de obstinación es hacia los padres, hacia sus padres. Aquí no es la palabra pater griega, que se refiere a un progenitor. Es la palabra goneus, no se refiere a nutridor o protector, se refiere a progenitor justamente. La palabra goneus, que tiene que ver con engendrador. ¿Hacia quién serán rebeldes? Hacia quien los engendró. ¿Por qué le debemos honra a nuestros padres? ¿Porque son buenos? ¿Porque hacen un buen trabajo? Porque nos engendraron. Son engendradores. Simplemente por esa razón les debemos honra. Y por eso la Escritura no pone ninguna condición, ¿no? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no dice sí son buenos padres, sí se portan bien contigo, si cumplen bien su papel contigo. No dice.
El deber del hijo es dar honra a su padre. ¿Por qué? Porque lo engendró. Y esta es la palabra que se utiliza aquí, goneo, el que lo engendró. Una característica del ser humano en esta era, y siempre lo ha sido, esa rebeldía hacia su autoridad principal, que es su padre, su madre. Vivimos en épocas en las que eso cada vez se agudiza más. Notamos que los hijos no quieren escuchar a sus padres, no los toman en cuenta, cada vez hacen menos sus palabras, cada vez se alejan más de la autoridad de los padres. Muchas veces los padres tienen la culpa, sí, es cierto, porque también los padres tienen una responsabilidad que no cumplen. Y se conjugan las dos cosas: padres que no saben educar, hijos que son rebeldes, que son impersuasivos. ¿Y qué sucede? Se da una situación difícil para la sociedad en general, algo que se rompe dentro de la sociedad. Estaba leyendo yo esta semana que pasó los libros de los reyes. Estoy leyendo Segundo de Reyes y lo combino con Segundo de Crónicas, porque ustedes saben que se manejan los mismos reyes, el mismo relato, pero con algunas diferencias, y pues es muy enriquecedor estudiar a los reyes de Segundo de Reyes con los reyes de Segundo de Crónicas, y es lo que estaba haciendo, y me encontré con algo interesante al respecto de este tema, ¿no? Vamos para allá, ¿les parece? Por ejemplo, estaba estudiando yo la vida de Manasés. ¿Se acuerdan de Manasés? Vamos a leerlo. En Segundo de Reyes capítulo 21. Segundo de Reyes capítulo 21. Y solamente leemos unos pocos versículos para darnos cuenta qué tipo de rey fue Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. Duró mucho su reinado, El nombre de su madre fue Jepsibá, bonito nombre. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hasta ahí. Fíjense nada más qué calidad de rey. Uno de los reyes más malos de todo el imperio de Judá fue Manasés. Fue tan malo que cuando Dios juzga, algunos años después, juzga a la nación de Judá, dice que fue por causa de Manasés que él juzga a la nación de Judá. Un rey muy malo. Sin embargo, a ver, y esto es lo increíble, uno de los reyes más malos de Judá, ¿y quién fue su padre? ¿Quién fue su padre? Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá. ¿Cómo puede ser eso posible? Tuvo un buen papá, y él fue de los más malos reyes de Israel. De Ezequías podemos leer en Segundo de Reyes capítulo 18, solamente para que nos demos una idea. Versículo 1, 18 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá.
Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, pero luego ¿qué hizo Manasés? Volvió a edificar esos lugares altos. Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué les parece? ¿Un rey? Bueno, muy bueno. Sin embargo, tuvo un hijo. ¿Entienden eso? Claro que hay algunos indicios que me dejan ver, como decíamos siempre, algunas fallas de los padres que tenemos. Y por ejemplo, aquí hay un pequeño indicio que me deja ver alguna falla garrafal de Ezequías. Él iba a morir y Dios le manda al profeta Isaías, al rey Ezequías, para decirle: arregla tu casa porque vas a morir. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría eso? Que viniera alguien a decirnos: oye, te vas a morir el mes que viene, arregla todo. Pues te pones a arreglarlo y arreglas tu vida y arreglas cuentas y mandas a llamar con quien estás enojado o algo, arreglas las cosas. Y Dios le dijo a Isaías: ve con Ezequías y dile que se va a morir, que arregle su casa, que ordene todo. ¿Y qué hace Ezequías? Se pone a chillar: Señor, tú sabes todo lo que he hecho por ti. Tú sabes que he sido un buen rey, cómo te he servido. Y entonces Dios le dice: ok, te voy a dar otros 15 años. ¿Qué hizo en esos 15 años? ¿Para qué quieres otros 15 años? ¿Para eso? Se engrandeció más, que de tal manera que vinieron desde Babilonia personas a visitarlo y les presumió su palacio, les presumió todos los tesoros de su casa y de la casa de Dios. Y viene Isaías y le dice a Ezequías: ¿quiénes vinieron? No, personas muy lejanas, de muy lejanas tierras. Sí, es cierto, pues eran de lejanas tierras. No va a pasar nada, ¿qué te preocupas? ¿Y qué vieron? Les enseñé todo, todas las riquezas, todas las cosas. Y le dice Isaías, ¿qué le dice? Vamos a verlo. Capítulo 20, versículo 16 al 18. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Esas personas a quienes les enseñaste todo esto van a venir a llevárselo. Nada quedará aquí. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Quiénes serán ahí, eunucos de Babilonia? Tus hijos. Tus hijos serán llevados a Babilonia y serán eunucos. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Hijos, ¿cómo me desanima eso? Entonces no le interesaban sus hijos. Entonces mis hijos serán cautivos, pero yo no. La palabra de Dios es buena. Al menos habrá paz y seguridad en mis días. ¿Y qué vas a hacer para arreglar las cosas para tus hijos? Algo que los padres a veces no piensan es en sus hijos. Hacen cosas y toman decisiones malas sin pensar en sus hijos. No te importan tus generaciones, te importas tú, importa lo que tú decidas. ¿Y tus generaciones qué? ¿Tus hijos qué? Por ejemplo, me pongo a pensar en los papás que se van, pues que faltan mucho a la iglesia porque se llevan a sus hijos a pasear o qué sé yo. ¿Y qué le estás enseñando entonces? No te importan tus hijos, ¿verdad? Porque si te importaran, sembrarías en ellos el amor por Dios a través
de la responsabilidad de venir a su casa a alabar y a conocerle todos los domingos, cada domingo. Tu hijo va a agarrar un compromiso ¿con quién? Con Dios. Va a aprender a amar a Dios y va a aprender a poner a Dios en primer lugar. Pero no me importa, mi hijo, quiero descansar, vámonos de vacaciones. Bueno, una vez está bien, pero continuamente, muchas veces tus papás tomamos decisiones que le hacen daño a los hijos. No nos percatamos de ello. Y aquí tenemos a Ezequías, que me deja ver que no le importó. Por eso Manasés, no sé si por eso, pero estaría pecando. Es un indicio solamente. Pero Manasés fue uno de los peores reyes. Sin embargo, algo pasó con Manasés. Cuando te vas a la historia paralela de este relato de Manasés, pero en Segundo de Crónicas, te encuentras con una cosa muy especial. Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos 21 al 24. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. No, ese es Amón, perdón. 33, 10 al 17. Y habló Jehová a Manasés. ¿Se acuerdan que leímos nosotros que era muy malo? Fue un rey muy malo por todo lo que hizo. Entonces, ¿qué hace Dios? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual, ¿qué sucedió? Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Estaba recibiendo su merecido. Pero eso no es lo impresionante de esta historia, es lo que sigue. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Se supo humillar y arrepentir. Manasés, este rey tan malo, fue llevado cautivo a Siria en cadenas y estando allá en su mayor agonía, ¿qué hace? Se humilla delante de Dios, se arrepiente. ¿Qué hace Dios al respecto? Versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Qué Dios tan maravilloso tenemos? Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Y qué hizo Manasés? Comenzó a tratar de arreglar las cosas. Entonces volvió a limpiar a Jerusalén de la idolatría y trató de quebrar esos altares que había levantado, trató de hacer las cosas bien. Pero si ustedes leen ahí más adelante, dice que el pueblo siguió sacrificando a los ídolos. Eso quiere decir, la idolatría que Manasés fomentó en el pueblo no la pudo erradicar. Él se arrepintió, pero el daño ya estaba hecho. Manasés no pudo solucionar ese asunto. Bueno, pero él se arrepintió. Entonces Manasés tuvo a un hijo que se llamó Amón. ¿Cómo fue Amón? Vamos a verlo. Está en el versículo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó. Y 2 años reinó en Jerusalén. ¿Su papá cuántos? 55. ¿Y él? 2 añitos nomás. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. O sea, vamos a decir, ok, Manasés fue malo, pero se arrepintió. El hijo pues comenzó mal, pero no se arrepintió. Tenemos que cuidar el modelo que dejamos en los hijos. A veces nosotros decimos, yo sé controlar mi pecado, así es que peco hasta cierto punto, pero me mantengo más o menos en línea. Pero ¿qué tal que la debilidad de tu hijo es mayor que la tuya? Tú sabes controlar ciertos pecados, pero tu hijo, ¿qué tal si no tiene la capacidad de controlarlos? Se va a perder más que tú.
Y eso es lo que sucedió aquí. Manasés en un momento dado se supo arrepentir, pero su hijo no se supo arrepentir. Y después de Amón, ¿quién siguió? Vamos a regresar a Segundo de Reyes 22, porque ahí tenemos la historia de Josías, hijo de Amón. ¿Cómo fue Amón como rey? Malo, y no se arrepintió. Pero entonces tuvo a Josías, versículos 1 y 2. Capítulo 22, Segundo de Reyes 22, versículos 1 y 2. Y cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías es considerado uno de los mejores reyes de Judá, un excelente rey. Ahora, ¿cómo es que un excelente rey sale de un papá? ¿Entienden eso? Ezequías, buen padre. Manasés, mal hijo. Luego Amón, mal padre. Josías, a los 18 años del reinado de Josías, hizo algo impresionante. A los 18 años de su reinado, ¿qué edad tendría? Comenzó a reinar a los 8. A sus 26 años, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 3 dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, etcétera, etcétera. No lo vamos a leer, vamos a comentarlo. Lo envió a algunos para que recogieran un dinero que se estaba recogiendo, especialmente ¿para qué? Para reconstruir la casa de Dios, darle mantenimiento. Los reyes anteriores habían abandonado la casa de Dios, el templo, y el templo estaba en ruinas, en escombros. A tal grado lo habían descuidado que habían paredes que se habían caído, portones que se habían tumbado, y abajo de los escombros encontraron la ley de Dios, la ley de Moisés, abajo de los escombros en el templo. Una cosa buena que hizo Josías a los 18 años de su reinado es que mandó darle mantenimiento a la casa de Dios. Cosa buena. Josías es un buen ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en nuestra casa para con nuestros hijos, para con nuestra familia. Lo primero que Josías comienza a hacer es restaurar la casa de Dios, para darle importancia a Dios. Por eso yo decía, ¿qué tanta importancia le das a las cosas de Dios? A ti te podría parecer una cosa muy simple el venir los domingos. Por eso puedo faltar cuando quiera. No, porque estás dejando una escuela a tus hijos. Le estás dejando un hábito bueno. Y aquí, ¿qué hace Josías? Lo primero que hace es construir, reconstruir, darle mantenimiento a la casa de Dios. Y en ese trabajo que estaban haciendo, encuentran, al levantar ahí escombros, encuentran la ley de Moisés. Los que estaban construyendo, al encontrarla, se la entregan al sacerdote. Y él la lee y dice: esta es la ley de Dios. ¿Y qué hace? Se la lleva a Josías. Pues léemela. Y ese sacerdote le lee la ley a Josías. ¿Y qué sucede con Josías? Aquí comienza una situación impresionante, una restauración impresionante. Versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, era un escriba, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Qué señal de qué? De duelo, de dolor. ¿Qué habrá escuchado de la ley que le causó tanto dolor? El saber las desobediencias de sus antepasados. Por eso estamos viviendo como estamos, por eso estamos como estamos, porque nuestros padres fueron desobedientes a las palabras de la ley. Y es lo que él comienza a descubrir.
Ahora, en cuanto él descubre esto, estas palabras, dice, estamos mal. Por eso el juicio de Dios está contra nosotros. ¿Qué hay que hacer? Y entonces manda a sus líderes ahí con la profetisa Hulda para que le preguntara, ¿qué va a pasar con nosotros? Y llegan entonces los representantes de Josías con esta profetisa y les dice, oiga, ¿qué tienes de parte de Dios para nosotros? Y ella les dice, ya se dieron cuenta de por qué están así. Y espérense lo que viene, porque Dios va a mandar a los babilonios para que los conquisten. Va a destruir la ciudad y se los va a llevar cautivos. Pero luego la profetisa Hulda le da unas palabras a Josías para él. Y vean lo que le dijo. Versículo 18. Mas al rey de Judá, estas son palabras de Hulda, esta profetisa, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Es como si le dijera, tú no lo vas a ver, tus hijos sí. Tú vas a dormir en paz, vas a descansar en paz, vas a morir antes de que esto suceda. Tus hijos son los que van a sufrir esto. Algo similar a lo que Isaías le dijo a Ezequías, ¿no? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Ay, pues al menos no será en mis días esto, ¿no? ¿Qué hizo Josías? Él no dijo nada, él comenzó a tener acción. Fíjense lo que hizo Josías. Capítulo 23, versículos 1 y 2. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con los moradores de Jerusalén. ¿Quiénes vinieron? Ancianos de Judá, varones de Judá, y todos los moradores, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué hace Josías? Esto que me impactó a mí, necesitan saberlo. Reúne a todo el pueblo y les lee las palabras de la ley. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que todos los padres tendríamos que hacer. Y entonces, después de leerles las palabras, vean lo que hace, versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Eso es preocuparse por su pueblo. Esto es un modelo de lo que los padres tenemos que hacer en nuestra casa. Padres, ustedes son responsables de inculcar la palabra de Dios a sus hijos. Esto es lo que ustedes deberían hacer: sentarse con sus hijos, leer juntos la ley de Dios, la palabra de Dios, hacer pactos con Dios. Nosotros vamos a hacer un pacto: no haremos esto, no caeremos en esto, sí haremos esto. Esto es lo que tendremos que hacer en familia. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Los hijos para con los padres? Los padres para con los hijos. Léeles la ley de Dios, y en base a lo que hayan estudiado, hagan un pacto. Ahorita que estamos estudiando en las casas, primera de Juan, ¿cuántos de ustedes se han sentado con sus hijos? Porque están estudiando como familia. Y si tus hijos adolescentes, jóvenes, están estudiando junto contigo, ¿les has preguntado? ¿Has hecho pacto con ellos en relación a lo que estudiaste? Esto es un trabajo que debiéramos hacer. Josías lo hace para con el pueblo, y en el pueblo estaban incluidos sus hijos, ¿cierto? Ahí estaban incluidos sus hijos.
Luego, ¿qué más hizo Josías? Capítulo 23, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacase del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Qué hizo? Limpiar la casa de Jehová de todos los elementos de idolatría. Quitó a los sacerdotes idólatras, versículo 5, que habían puesto los reyes de Judá, sus antecesores, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer, etcétera. Pueden leer todo el capítulo. ¿Qué hizo? Primero, limpieza del templo. Después de limpieza del templo, limpieza en todo Judá y en todo Israel de todos los símbolos de adoración. Derrumbó los altares, quemó y destrozó y quemó todos los ídolos, todos los símbolos de adoración que estaban por todo Judá y por todo Israel. Algo que me llamó la atención, porque él era rey de Judá, pero lo que sucede es que en Israel, en el reino del norte, ya había sido conquistada, y los asirios habían puesto ahí gente de otras naciones. Bueno, Josías no solamente fue a Judá, sino se fue hasta el norte, en todo Israel, a limpiar de idolatría. Tuvo un compromiso tremendo de hacerlo, inclusive de adivinos, encantadores, terafines que había puesto Manasés. ¿Se acuerdan de eso? Limpió al pueblo de Dios de todos símbolos de adoración. Hermanos, padres de familia, algo que debemos hacer en nuestra casa: limpiar de todo símbolo de adoración, todo vestigio de adoración. ¿A qué nos referimos con adoración? ¿Adoración a quién? Todo aquello que nos distrae de las cosas de Dios, cuando son cosas que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Por ejemplo, celulares. Qué rápido me respondieron esa. Pero todo tipo de entretención, juegos, televisión, películas. ¿Qué más? Trabajo, amistades, ¿ok? Cualquiera cosa que le quita a Dios su primer lugar, que te quitan el tiempo, que te quitan la atención que le deberías de dar al Señor. Trabajo, amigos, actividades, recursos, dineros, cosas materiales, actividades. Puede ser idolatría. Hay que limpiar nuestra casa de idolatría, y que el mejor tiempo que nosotros tengamos se lo dediquemos a Dios. Eso es lo que hizo él. ¿Qué más hizo Josías? Versículos 21 al 23. Celebra la Pascua. Una celebración de la Pascua tan impresionante como no se había hecho desde los días de Samuel, dice ahí la Escritura. ¿Qué importancia tiene la Pascua? Recordar cómo Dios los había sacado de Egipto y los había constituido como su pueblo. Nosotros, hermanos, tenemos que favorecer también, aprovechar cada oportunidad para celebrar las obras de Dios sobre nuestra vida. Miren, hijos, esto que tenemos, Dios nos lo dio. Regresamos del viaje, Dios nos guardó. No es yo hice, yo traje, yo gané. Este es mi dinero que yo gané con todo mi esfuerzo y mi sudor. No, esto nos lo dio Dios. Por eso lo cuidamos bien y por eso lo administramos compartiendo. Esto es de Dios. Dios hizo esto. Hay que celebrar las obras de Dios delante de nuestros hijos. Esta es la importancia de la celebración de la Pascua. Josías hizo algo importante para la nación,
que ellos regresaran su mirada al Dios que los había sacado de Egipto. En resumen, Josías lo que está haciendo es haciendo cosas que regresaran la atención del pueblo para con su Señor, con Jehová su Dios. Algo que hizo bien, ¿no? Josías hizo un buen trabajo, fue un buen rey y trató de influir a su pueblo para ver si acaso Dios se arrepentía de castigarlos. El problema fue aquí que era solamente Josías. El resto del pueblo no se arrepintió. Fue una acción del rey. Él quiso hacerlo, procuró hacerlo, pero ellos siguieron pecando. Y entonces sucedió lo que Dios había anunciado. Pero es un buen ejemplo, Josías, de lo que nosotros deberíamos hacer. Ahora, regresemos a nuestro tema. Después de que Josías fue un excelente rey, todas estas buenas obras que hizo, ¿quién fue su hijo? Joacás, ¿ok? ¿Cómo fue Joacás? Versículos 31 y 32, capítulo 23, versículos 31 y 32. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Pues que su padre no, aquí sus padres se refiere a los otros reyes que fueron anteriores a su padre. Su padre fue un buen rey y Joacás, mal rey. ¿Qué está pasando en la sociedad? Aquí es donde entonces cobra sentido lo que nos enseña, le enseña Pablo a Timoteo. En los postreros días habrá hombres desobedientes a los padres. La relación entre los padres y los hijos, una relación como la que estamos viendo hoy en día, en la que los papás no son capaces de inculcar valores a sus hijos, no son capaces de formar el carácter de sus hijos, y en la que los hijos demuestran rebeldía hacia sus padres. Vivimos en una generación así. Nosotros que estamos impactados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que somos enseñados por su palabra, que tenemos al Espíritu Santo, debiéramos hacer la diferencia. En nuestros hogares cristianos debiera haber esa diferencia, en donde nosotros los padres sí hagamos un buen trabajo para con nuestros hijos, con toda responsabilidad, con todo el temor de Dios, y los hijos sepan honrar a sus padres, sepan escucharlos. Nosotros somos los que podemos cambiar las cosas, porque en nuestra sociedad los padres y los hijos, los padres no hacen su papel, los hijos son rebeldes a los padres. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de esto, pero ¿qué tal después en el Nuevo Testamento? ¿Y qué tal en nuestro contexto, en nuestra vida? Podemos ver que esto es algo que se da. Pero repito, nosotros que tenemos los recursos de la palabra de Dios, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, deberíamos hacer la diferencia. Padres, hagan un compromiso con Dios de inculcar en sus hijos un temor reverente. Aprovechen cada oportunidad para sembrar en sus hijos el temor de Dios. Que ellos amen a Dios, obedezcan a Dios, hagan bien su trabajo. No sean como Ezequías, que bueno, mientras yo me salve, a ver mis hijos a ver cómo le hacen. No, es tu deber, padre, papá, mamá, es su deber inculcar en sus hijos el temor de Dios. No es el deber del pastor ni de los maestros de escuela dominical, es suyo. Hagan un buen trabajo. Hijos, su responsabilidad delante de Dios es honrar a sus padres, darle valor a la labor de sus padres, a las palabras de sus padres. No sean rebeldes, escuchen, obedezcan. Si se hace este binomio, los padres hacen un buen trabajo, los hijos honran, entonces vamos a cambiar nuestra familia y comenzaremos a impactar a nuestra sociedad. Es que tenemos que hacer ese trabajo. Vamos a terminar cantando este canto que es un compromiso.
Un compromiso sacado de la palabra, de cuando Josué está delante del pueblo y les dice: si ustedes quieren servir a los dioses ajenos, háganlo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos diremos hoy esto? Mi casa y yo serviremos al Señor. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que las cosas cambien desde nuestra casa hacia afuera y podamos así ayudar a las personas que no tienen a Cristo. Pónganse de pie y vamos a cantar.